Ah, ok. ¿Terminaron? Buenas noches. Hola. Sí, doctor, ya está acabando. Ya está en tratamiento, ya va a acabar. ¿En tratamiento? Sí. Me dijo que le diga gracias y se rió un poco cuando escuchó que le dijo que su tío le manda saludos. Ya, no, ya, esperamos un ratito, ya no hay problema. Doctor, ya finalizó. Me repitió que le diga muchas gracias y que lo saludemos. Doctor, buenas noches.
¿Terminaron? Sí, doctor. Dijo muchas gracias y ¿Qué dijo mi tío? ¿O tiré mi sobrino? muchas gracias, dijo, y que vayan a saludarme a mi tío, dijo. Ya. Vamos a ver ahora el tema este de cardiomiopatía dilatada secundaria a enfermedad de Chagas. ¿Cuántos hay? 70, ¿no? Ay, Dios mío, señor. No nos vamos a enojar otra vuelta. Vean la historia de la enfermedad de Chagas. Vean desde qué año. Son más de 100 años. Ya en el Brasil, Carlos Chagas, que descubrió por primera vez el Trypanosoma cruzi en el intestino de un hemíptero, que es la vinchuca. Y en el Brasil llaman el chinche o sicona. ¿Cuál es la etiología de la cardiomiopatía dilatada secundaria a la enfermedad de Chagas? ¿Ya? ¿Cuál va a ser? Va a ser el Trypanosoma cruzi. ¿Cuál va a ser el huésped? Van a ser los mamíferos. Y van a ver los diferentes tipos de vinchucas y la nominación en las diferentes regiones de Sudamérica. ¿Qué es el tripanosoma? El tripanosoma es una zoonosis producida por el Trypanosoma cruzi y transmitida por hemípteros y son hematófagos que se alimentan de la sangre y es de la familia Reduvidae. Vean acá las diferentes formas de las vinchuquitas. ¿Cuál es la forma o manera de contagio? El paciente puede ser contagiado de diferentes formas. Puede adquirir la enfermedad de Chagas en forma congénita. Y si va a ser congénita, traduce de que la madre estaba infestada con tripanosomas y a través del cordón umbilical va a transmitir al bebé. O pueden ser adquiridas. ¿Adquiridas de qué manera? Adquiridas, 1, a través de la picadura de la vinchuca. 2, los laboratoristas por accidente o los cirujanos por accidente pueden contagiarse y contraer. 3, a través de las transfusiones sanguíneas, que hoy en día ya es poco probable de que pues se transmitan. Desde que hay el banco de sangre, ya la incidencia también ha disminuido. En cambio, antes pues no había el control. A través del banco de sangre podían transfundir pacientes que tenían enfermedad de Chagas a pacientes que era normal. Ahora, no solamente va a afectar en la enfermedad de Chagas el corazón, sino va a afectar el tubo digestivo. En el corazón, pues, ¿qué les va a afectar? El sistema eléctrico y lo que llamamos la parte mecánica o la bomba. Y van a clasificarse en 2 cepas, las viscerotropas y las cardiotropas. Las cardiotropas son los que van a afectar directamente al corazón, las viscerotropas van a afectar a los intestinos, megaesófago, megacolon, dólico, megacolon, megavesícula, megaureter. Entonces vean que pues afecta tanto al corazón y al tubo digestivo. Lo que comentamos el día de ayer, ¿verdad? Vean esto, de que pues casi desde la parte norte de México, la división que hay del río que separa, Río Bravo, que separa Estados Unidos de México hasta la Patagonia, van a encontrar ustedes que hay enfermedad de Chagas. Dice, Bolivia tiene mayor número de afectados, se estima que el 40% de las personas se encuentran infectados. Ahora, normalmente va a ser en los valles mesotérmicos los que va a condicionar mayor grado y porcentaje de enfermedad. Desde acá tienen el ciclo, ¿ya? Que es
lo vamos a pasar, que no os voy a preguntar el ciclo. Muy bien. ¿Cómo ustedes pueden adquirir la enfermedad de Chagas? ¿Cuáles son las vías de transmisión? Lo que ya les he comentado. A través de la picadura. 2, por vía transplacentaria o la que llamamos congénita, Chagas congénito. Por transfusiones sanguíneas. Por trasplantes de órganos y por la manipulación de sangre y animales infectados. Y acá están los laboratoristas, cirujanos y todo esto. Ahora bien, hasta el año, la década de los 90, no se permitían los trasplantes de pacientes donadores que tenían enfermedad de Chagas. Pero después de eso, ahora es permitido de que pues un donante, aunque tenga diagnóstico de Chagas, o sea, permiten que puedan ser donador. ¿Por qué? Porque en la evolución clínica del paciente, la enfermedad no se va a desarrollar de la noche a la mañana, sino que va a demorar. O sea, como ustedes conocen bien, vamos a entrar enseguida en las diversas fases de la enfermedad. Entonces, hoy en día ya está permitido para trasplantes renales y de otros órganos. Si el donador tiene Chagas, pues puede ser donante. ¿Cuál es la evolución? Y acá tenemos la primera fase, que es la fase aguda. Lo que el día de ayer les mostraba. Vean acá, es el signo de Somaña. ¿Ya? Entonces, es edema a nivel del párpado donde le ha picado la vinchuca de coloración violácea y es solamente unilateral. ¿Ya? No me van a decir que tiene, o sea, signo de Somaña positivo bilateral. ¿Ya? Tienen acá signo de Chagoma, signo de Somaña, en la cual ustedes histológicamente en la fase aguda van a ver los parásitos que están a nivel de las fibras cardíacas y pequeño número en los niños van a traducir miocarditis o meningoencefalitis, que pueden ser fatales. La gota gruesa en esta fase, obviamente les va a salir el tripanosoma, ya en esta fase. Antes, en la evolución clínica, decían una fase indeterminada. En la indeterminada no hay ya, hoy en día no existe. Entonces dicen unas fases crónicas sintomática y otra fase crónica sintomática. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que después de que haya sido picado por la vinchuca, puede demorar como 20, 30 años en traducir trastornos a nivel de ritmo y conducción o a nivel de alteraciones de dilatación de las cavidades del corazón. ¿Ya? Y la otra fase, la asintomática, que no tiene nada. En la fase crónica, escuchen bien, es un 30% de los pacientes que van a tener manifestaciones cardiológicas. Y entonces, ya, ¿por qué nos consultan al departamento de cardiología? ¿Por qué? Porque el paciente va a tener datos clínicos de insuficiencia cardíaca, ya sea derecha o izquierda o insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya? Entonces ya vienen con sintomatología de disnea en sus diferentes tipos, ¿ya? O que viene con arritmias. ¿Qué van a encontrar ustedes en el paciente ya en fase crónica a nivel de la cepa visceratropa? Entonces pueden encontrar ustedes el megaesófago, megacolon, megauréter. ¿Y qué es lo que histológicamente va a haber? Una destrucción de las células ganglionares, destrucción de los nervios, destrucción del sistema de conducción y a nivel del corazón que va a existir lo que se llama fibrosis. En el caso clínico que vimos el anterior jueves para los estudiantes que estuvieron en el grupo mío, la parte de
electrocardiografía simulan estos pacientes como si hubiesen tenido infarto, pero por la reacción inflamatoria y lesión de la fibra miocárdica, lo que van a producir es procesos inflamatorios y fibrosis que simulan zona inactiva como si el paciente hubiese tenido infarto, ¿ya? Pero lo que sí es que el paciente tiene enfermedad de Chagas. En la miocardiopatía chagásica, ¿por qué se va a caracterizar? Por fibrosis del miocardio. 1. 2. ¿Qué va a presentar el paciente? Va a presentar adelgazamiento de las paredes, el septum y todas las paredes. Va a presentar dilatación. Normalmente el septum que ven acá en la gráfica, normal es hasta 11 milímetros. En el caso de Chagas, cuando ustedes vean que el septum es menos de 11, 8 o 7 milímetros, la pared posterior también, el grosor es 11 milímetros. Y si ustedes van a ver que tiene 7, 6 y vean dilataciones de todas las cavidades, ustedes dicen que el paciente tiene cardiomiopatía dilatada. Entonces acá quiere decir es debilitamiento de la pared cardíaca. Entonces, ¿cómo va a ser la fracción de eyección en este tipo de pacientes? La fracción de eyección está normal, está aumentada o disminuida. ¿Quién contesta? Está disminuida, doctor. ¿Cuánto por ciento? Menos del 50%. Ah, caray, qué bien. Felicidades. Ahora, como va a causar fibrosis, va a afectar también el sistema de conducción. De ahí que van a tener en miocardiopatía dilatada secundaria, enfermedad de Chagas, van a tener ustedes todos los trastornos de ritmo y conducción que el doctor Arnés les ha comentado. Todo lo de electrocardiografía. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la fisiopatogenia del paciente que tiene enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas que va a condicionar lesión del sistema especializado, o sea, va a haber trastornos de ritmo y conducción y que va a condicionar ¿qué? A la formación de arritmias, ¿verdad? Entonces, todo lo que han llevado va a tener bradicardia sinusal, fibrilación auricular, flátera auricular, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular y por último, lo letal es fibrilación ventricular, que es la patología premorte. ¿Y cuáles son las alteraciones del tejido? Entonces, que se dan por respuestas inflamatorias, lesiones a nivel de las células y, por último, va a condicionar que el paciente tenga fibrosis. Ahora bien, ¿cómo clasifican ustedes lo del Chagas? El grupo 1 son aquellos pacientes que son asintomáticos, tienen serología positiva, el electrocardiograma es normal, la radiografía de tórax, el índice cardíaco es menos de 0.50, su ecocardiografía, la fracción de eyección es completamente normal, mayor de 50%, y su Holter es normal, o sea, es un paciente normal, pero con serología positiva para Chagas, lo que hemos estado viendo con los estudiantes que están rotando ahorita práctica y que pues ya tienen una orientación de que el resultado, ya sea high-TIF o sean positivos, no los cataloguen ustedes como chagásicos. Entonces, tienen que hacer estos estudios que estoy comentando en el grupo 1 para que ustedes puedan emitir el diagnóstico y no de primera cuando sale la serología positiva tiene Chagas. Al decirle Chagas es como si tuvieran cáncer, porque pues si el paciente de hoy día tiene la información a través de la informática, cuando lee Chagas ya se cree que se está muriendo. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cautelosos en el diagnóstico que vamos a dar al paciente. Y es así que cuando vemos al paciente en estadio 1, comentamos, sí le ha picado, pero por el momento no tiene la enfermedad. Pero no es que le diga, tiene Chagas, y el paciente se va deprimido y pues con intentos de suicidio. El segundo grupo tiene la radiografía que es normal, la ecografía que es normal. No hay alteraciones en el Holter, su electro es normal, no hay trastornos de conducción intraventricular y puede haber, no hay nada de arritmias.
¿ya? Entonces el grupo 2, similar al 1. El grupo 3, ya van a encontrar ustedes cardiomegalia. Va a haber alteraciones electrocardiográficas y en el eco alteraciones de la movilidad segmentaria. Pero en el estadio 3 no van a tener, usted, ¿dónde está? Grupo 3, cardiomegalia, alteración de la movilidad, pero no van a tener ustedes ausencia, o sea, no va a haber datos clínicos de insuficiencia cardíaca. En el grupo 4 ya el paciente tiene cardiomegalia, hay datos de insuficiencia cardíaca y en el eco pueden ver ustedes aneurisma a nivel de la punta. Cuando vean aneurismas o zona que hemos dicho disinética, como decir, soplan un globo y a la punta sale un chinchón, eso es el aneurisma o se llama disinesia, ¿ya? Entonces, normalmente va a ser en los pacientes chagásicos en la punta que va a tener el aneurisma. ¿Cómo van a hacer el diagnóstico? El diagnóstico va a ser a través de la clínica. Obviamente, nosotros no vamos a ver al paciente o podemos ver el paciente con el signo de Romaña, con la coloración violácea, unilateral a nivel del párpado. ¿Ya? 2, van a tener en la clínica si tienen sintomatología de falla cardíaca derecha o izquierda. 2, el electrocardiograma, todos los trastornos de ritmo y conducción. Radiografía, que les va a permitir valorar cuál es la cardiomegalia que presenta. Y 3, el flujo pulmonar. 4, la ecocardiografía, que les permite valorar, 1, van a ver dilatación de las cavidades, de las 4 cavidades. 2, adelgazamiento de las paredes. 3, fracción de eyección menos del 50%. 4, valorarán si existe trombos. 5, como hay dilatación de las cavidades y de los anillos valvulares mitral y tricuspidio, entonces ustedes van a tener ahí insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspidia y van a poder valorar el grado de insuficiencia. Después pueden tener, claro, antecedentes endemo-epidemiológicos. Por decir, Sucre, que hay vallecitos mesotérmicos, ¿ya? Que es el clima apto para las vinchucas. Y acá, por decir, en Cochabamba, la zona de Pasorapa, Saipín y todo esto, va a encontrar cualquier cantidad de pacientes que tienen Chagas. Y, obviamente, pacientes con mayor riesgo, pero esto ya no es, digamos, el inciso 6, esto era antes, ¿ya? Pero hoy en día, de que existen bancos de sangre en todo el país, ya no hay pacientes que, o sea, que puedan donar sangre contaminada con Chagas, con hepatitis o con SIDA. Entonces, el sexto ya obviaríamos. ¿Cuáles son las lesiones que van a presentar, o sea, en la clínica? ¿Qué es lo que presenta el paciente? Entonces, lo que vamos repitiendo y repitiendo desde la primera clase que les ha dado el doctor Arnés de insuficiencia cardíaca, ¿qué va a tener? Disnea. Y el de acá puede ser disnea de grandes, medianos, pequeños, esfuerzos, ortopnea y edema agudo de pulmón. El paciente, ¿por qué va a tener mareos y síncope? ¿Quién me puede comentar? ¿Por qué? Puede tener mareos porque tiene bradicardia y tiene 1. AB o tiene paros inusuales y tal vez la síncope porque tiene también paros inusuales o tiene bradicardia también de 20 latidos y hay disminución del flujo a nivel cerebral. Perfecto. Tú eres Víctor, ¿no? Sí, Sí, ya sabía. sí, doctor. Víctor, sí, y acá para tus compañeros, o sea, lo que comentes es cierto, o sea, mareos y síncope, me va a decir por qué, por trastornos de ritmo. ¿Qué trastornos de ritmo? Paros sinusales más de 2000 milisegundos y el otro bradicardia sintomática. ¿Se acuerdan cuando seguramente les ha dado el doctor Arnés? O sea, bradicardias sintomáticas. ¿Por qué van a debutar? Por síncope que se llama síncope de Stock-Adams, ¿ya? Secundaria bradicardia sintomática. Palpitaciones, ejemplo, fibrilación auricular. Entonces va a decir el paciente, doctor, siento
que mi corazón me late, pero de rato en rato más fuerte, más lento, más fuerte. Él no les va a decir que tiene fibrilación auricular. Y el otro, dolor en hipocondrio derecho. Y esto ya se debe a falla cardíaca derecha, secundario a congestión hepática. ¿Ya? Entonces, inclusive el paciente no quiere comer por el dolor que conlleva. Como está el estómago al lado del hígado, entonces, doctor, porque tengo molestias y lo que le duele no es el estómago, sino es la congestión hepática y el dolor a nivel de hipocondrio derecho por hepatomegalia. Segundo, ¿cuáles son los trastornos digestivos? Entonces va a tener disfagia, dolor epigástrico, distensión abdominal, constipación, cólicos y fecalomas. Entonces, si el paciente tiene trastornos cardiovasculares, escuchen bien, como hemos dicho que hay dos cepas, una cardiotropa y el otro viscerotropa, pero hay un como 5% del 100% que pues puede tener los dos, ya como dijéramos, se sacó doble lotería, ¿no? Con afectación al corazón y afectación, pero normalmente, si te afecta el intestino, no te afecta el corazón. Si te afecta el corazón, no te afecta el intestino, pero hay un 5% que puede darse que pues tengas afección cardíaca y visceral. ¿Y cuáles son los trastornos neurológicos? El paciente puede presentar convulsiones, trastornos de la marcha, equilibrio y la conducta y alteraciones de la sensibilidad superficial y profunda. Entonces, vean todas las alteraciones cardiológicas, digestivas y neurológicas. Ahora bien, ¿qué encuentran ustedes en el electrocardiograma? ¿Qué van a ver? Vean todo lo que hay, todo lo que les han enseñado y vamos a ir viendo acá. Trastornos electrocardiográficos. Vean, bloqueos AB de primero, segundo y tercer grado, la incidencia. El de acá, ¿qué es lo que tiene? ¿Quién me dice? Un bloqueo AB de primer grado, ¿Por qué? porque se puede ver en el segmento PR que está aumentado y no va a aumentar, y no se va aumentando progresivamente Ya, tampoco. pero ¿cuánto es normal en el intervalo PR? De hasta 0, de 0,10 a 0,20, doctor. De 0,12 a 0,20. Sí, sí. ¿Y acá cuánto tiene el intervalo PR? Ahí está facilito, en el complejo. Ahí 1, 2, 3, 4, en el quinto si quieres. ¿Cuántos tiene? no sé. 5 más 3, 8, ¿no ve? 8 por 4, 0,32 tiene. ¿Y dónde van a...? Si miden de acá para acá, 0,32. Entonces, bloqueo AB de primer grado con 2, el intervalo PR es mayor de 0,20. Muy bien. ¿Qué tiene acá? Y acá les voy a ir explicando, ya han visto ustedes. El intervalo PR acá es 0,20, aquí es 0,26 y aquí 0,40. Entonces, aumento progresivo del intervalo PR y en el cuarto está la onda P, pero no hay un complejo QRS que conduzca, ¿verdad? Entonces, esto se llama bloqueo AB de segundo grado Movitz tipo 1. ¿Entienden o no? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Que los otros hoy solamente hay uno, parece, en la clase. Muy bien. Vamos a ver el otro electro. Bloqueo, miren, les muestro así como para kinder. El intervalo PR, que es constante, tienes acá 1, 2, 3, 12. Acá son 12, 0,12, 0,12. ¿Verdad? Pero tienes una P que no conduce. Esta P que conduce. Una P que no conduce. Entonces, ¿cuántas ondas P hay? Una onda P, 2 P. Y siempre les hago correlacionar. Cuando me dicen Movitz tipo 2, quiere decir que hay 2 ondas P. Una que conduce, perdón, una que no conduce y la otra que conduce. Una que no conduce y la otra que conduce. En cambio, acá, en el bloqueo AB de segundo grado Movitz tipo 1,
solamente hay una P que no conduce, porque toditas las demás conducen. En cambio, acá hay 2 ondas P. 2 ondas P. El intervalo PRE es constante. Y por último, el bloqueo AB completo de tercer grado, en la cual hay divorcio entre el QRS y la onda P. Las P laten por su cuenta y los QRS por su cuenta. Entonces, si se fijan acá, ¿cuál es la frecuencia que tiene? ¿Quién me dice acá? La frecuencia. Doctor, Ventricular, es ventricular. a 30 latidos por minuto. A ver, vamos a ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 49, 50. 1500 entre 50 es 30 latidos por minuto. Si tienes este electrocardiograma, vamos a ver a los muchachos. ¿Dónde están? ¿Qué le van a poner? Y si tiene síncope, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Marcapasos, doctor. Marcapasos. Ahora para ti, ¿cómo te llamas? Jennifer, doctor. Jennifer, ¿qué marcapaso le pusieras a este paciente? Estás viendo que tiene onda P. ¿Le vas a colocar unicameral o bicameral? Bicameral, doctor. ¿Por qué le vas a colocar bicameral? Porque tiene onda P. Sí. Y entonces lo que tienen que hacer es seguir la fisiología normal de la parte eléctrica del corazón. Entonces, este paciente va a requerir marcapaso bicameral porque tiene nodo sinusal. Y lo que quieres tú es la activación fisiológica normal del corazón. ¿Cuáles son los trastornos intraventriculares? Vean todo esto, toditos los bloqueos, semibloqueos y demás, que vamos a ir viendo. Vean acá, bloqueo de la rama derecha, R y la S empastada. ¿Qué derivaciones? De 1. Vean acá la ABL. Vean acá R y la S mellada o empastada B5, B6. Y tienen en B1, qué bonito acá, RS, R'. ¿Verdad? Entonces, tiene imagen de bloqueo de la rama derecha de las de His, que es lo más frecuente. ¿Ya? Y acá tienen otro bloqueo de la rama derecha, pero con QRS más ensanchado, RS, R'. ¿Ya? Y tienen acá RS. ¿Qué hay acá? Bloqueo R mellada de 1. ¿Dónde está BL? R mellada, ABL. R mellada, B5, B6. Y tienes en B1 QS, QS, QS. Entonces lo que tiene es imagen de bloqueo de la rama izquierda de las de His. Entonces ya han visto bloqueo de la rama derecha, bloqueo de la rama izquierda. Y tienen todas las otras arritmias, las extrasístoles, fibrilación, flutter. ¿Qué es lo que tiene acá? ¿Qué tiene? Diagnóstico, está arriba. ¿Qué tiene? Extrasístole auricular. ¿Perdón? Extrasístole auricular, doctor. Ya, ahora el de acá te voy a mostrar. ¿Qué es esto? Mira los complejos tan finitos. Finitos. Y la frecuencia es 300, 150. No hay onda P, ¿no ve? Pero los intervalos R son regulares. ¿Qué se llama esto? ¿Qué es? ¿Qué se llama? Taquicardia ventricular. ¿Taquicardia qué? Ventricular. Cuando es taquicardia ventricular, los complejos QRS son anchos, anchos. ¿Y el de acá cómo está el QRS? Angosto. Finito, ¿no ve? Finitos son. Mira, finitos son los complejos. No son anchos, finitos. Entonces, de acá para acá son taquicardia supraventricular. ¿Y el de acá qué tiene? Vean acá. Qué bonito. ¿Qué es lo que tiene? Fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Perfecto. Vean los intervalos RR. Son completamente irregulares. Irregulares. Entonces, esto es lo que se llama
fibrilación auricular. ¿Y el de acá? ¿Qué es esto? Como dientes de tiburón. El flúter auricular. Flúter auricular o flater auricular. Esto es lo que llaman flater auricular. Vean los dientes de tiburón o sesucho parece, ¿no ve? Ondas de sesucho. Cuando vean esto, dicen ustedes, para interpretar van a llamar así. Flater auricular con conducción, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dicen flater auricular con conducción 6 a 1. 6 a 1. ¿Ya? Entonces, esta es la frecuencia ventricular y la frecuencia auricular es esta. Muy bien. Ahora, ¿qué es esto? Ahora, el que me decía de taquicardia ventricular, fíjate, los complejos son anchos o son angostitos. El que me decía de taquicardia. ¿Son finitos o es ancho? Sí, están anchos estos. Esto es lo que llamas taquicardia ventricular. Esto es taquicardia ventricular. Mira los complejos ensanchados. ¿Ya? Entonces, esto es una taquicardia ventricular. Muy bien. El diagnóstico, ¿cómo lo van a hacer? El método directo, pero eso es en la fase aguda, van a ver la gota gruesa o gota fresca, y ahí van a ver el tripanosoma. O el método indirecto senodiagnóstico y el hemocultivo. O van a encontrar ustedes el aumento de la PCR en la fase aguda. Después tienen los otros estudios del TIF, HAI y ELISA. Test de inmunofluorescencia, hemoaglutinación indirecta y el ELISA. Los dos primeros, el TIF y el HAI, puede darles falsos positivos. El que no les da falsos positivos es el test de ELISA, ¿ya? Entonces, en el examen ustedes pueden hacer dos, ELISA con TIF o ELISA con HAI, para corroborar de que no sean falsos positivos. ¿Qué van a encontrar en la ecocardiografía? Lo que hemos comentado, ¿verdad? Entonces, como método de diagnóstico. Ahora, la pregunta para ustedes, ¿cuál de los estudios ustedes solicitarían al paciente que tiene cardiomiopatía dilatada en cuanto a diagnóstico y pronóstico? ¿Quién responde? El ecocardiograma. ¿Perdón? El ecocardiograma. El ecocardiograma, sí. El estudio de la ecocardiografía para ustedes, no es la radiografía, no es el electrocardiograma el que les va a dar el pronóstico del paciente. El estudio que les va a dar pronóstico y sobrevida del paciente es la ecocardiografía. ¿En qué sentido? Si comentamos que la fracción de eyección va a ser mayor del 50%, para Chagas todavía tiene buen pronóstico, pero si tiene 30, 27%, entonces tiene mal pronóstico. ¿Y el paciente de qué se va a morir? De arritmias o de insuficiencia cardíaca. Entonces, método diagnóstico de pronóstico es la ecocardiografía. Y vean las diversas formas. Esto es el Doppler registrado a nivel de la válvula mitral, las cuales va a dar alteraciones de la función diastólica. Este es el flujo de la función diastólica. Vean diferentes formas. Acá la onda A casi es igualito que la onda E es casi similar a la onda A en M. Si te fijas acá, la onda E es el llenado ventricular y esto que ven, se ve el cursor, ¿verdad? Es la onda E. Esta es la onda E, que traduce contracción del llenado de las aurículas, o sea, contracción auricular. Y acá ven la diferencia del electro, o sea, tienen una onda E pequeñita y una onda A grande. ¿Ya? Entonces son diferentes trastornos de la función diastólica del paciente que tiene Chagas. Vean acá, en el apical, diré eje longitudinal largo, la aorta, la aurícula, valva anterior de la mitral, valva posterior y la gran dilatación del ventrículo izquierdo. Y en el apical, ¿qué creen que es esto? El de acá, ¿quién me dice que tiene acá en la punta? ¿Qué es esto? Aneurisma.
¿Qué? El aneurisma apical, doctor. Perfecto. Ven, ahora ya están más expertas ustedes. Este es el aneurisma de los pacientes que tienen enfermedad de Chagas. No es igual al del isquémico. ¿Ya? El del chagásico va a ser a nivel de la punta. Este es apical 4 cámaras porque vean la aurícula. Este es 5 cámaras. La aurícula, la aorta, aurícula derecha, ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y esta es la zona aneurismática. ¿Cómo denominarían ustedes para describir? ¿Es hipocinesia, asinesia o disinesia? ¿Cómo definirían ustedes? Disinesia, doctor. Ya, entonces dicen disinesia en la punta del ventrículo izquierdo. Si ya me dices disinesia, yo ya traduzco que me estás hablando de aneurisma. ¿Ya? Muy bien. ¿Les es fácil o es difícil? Así que les muestre. Fácil. Fácil, ¿no ve? Sí, doctor. Espérense un segundito. Para que vean, porque después dice, ay, ni nos muestra. Vean. Que casi no se mueve el ventrículo. Vean. Toda la zona de asinesia. Ya. Un poquito más les voy a mostrar. Y acá está. Este es por transesofágico. Y van a ver acá la aurícula izquierda, ventrículo. Y acá está el flujo de insuficiencia mitral y tricuspidia. Vean acá. Todo el mosaico. Y está hasta la parte media de la aurícula. O sea, es insuficiencia mitral moderada. Vean el adelgazamiento de la pared del septum. Acá no se ve la pared libre, pero vean el septum adelgazado que está. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Quién me dice? ¿Qué es esto? El trombo, tal vez. Trombo intracavitario. Perfecto. Que ya está muy bien. Esta es la orejuela, es transesofágico. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es esto? En la orejuela. El trombo también. Trombo. Ahora, escuchen bien. Cuando el paciente, esto es para ustedes, cuando el paciente tiene fibrilación auricular y viene emergencia con 120, 40, lo que quieran, 160 latidos por minuto, cuidado, escuchen bien, cuidado que me estén haciendo cardioversión eléctrica y que puedan ustedes, si no tienen estudio ecocardiográfico, hacer la cardioversión eléctrica con 150, 200 joules y hacer que migre el trombo y les haga ACV de tipo embólico. Cuidado que cometan ese error. Para la cardioversión tendrán que hacer previamente su ecocardiografía en el caso de fibrilación auricular para evitar de que tenga ACV de tipo embólico. Ahora entienden el por qué, ¿verdad? No podemos hacer cardioversión eléctrica en el paciente con fibrilación auricular si no conocemos a tal. ¿Qué tal si es fibrilación auricular crónica? ¿Qué van a hacer? Están poniendo en riesgo al paciente de que les haga ACV embólico porque lo que van a hacer es desprender el trombo y el trombo ¿dónde va a ir? Émbolo hacia el cerebro o puede ir a los pulmones y condicionales tromboembolia pulmonar. En la radiografía, ¿qué les va a dar? Idea cuál es la cardiomegalia que presenta, ¿verdad? Y a expensas de qué, cavidades derechas, izquierdas y demás. Y van a ver cómo es el flujo pulmonar y cómo, si el paciente tiene desame pericárdico, o qué. Vean acá, el corazón, la cardiomegalia que llega a tener. ¿Ve? La silueta cardíaca, menos del 50%. Muy bien. Y acá tienen, van a ver si tienen cardiomegalia leve, moderada, severa, que dividen ustedes en cuatro grupos, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Vean acá, esto es lo que llaman cor bovis. Esto es el cor bovis. Si me dices acá a expensas de qué cavidades, te digo, es cardiomegalia global.
está tanto dilatado el ventrículo izquierdo como el derecho. Las aurículas igualmente. Miren esos corazones. Llaman cor bovis porque se simula el corazón, o sea, grande como del buey, ¿verdad? Pero obviamente el del buey es más grande. Pero vean acá casi toda la pasilla costal, todo, está casi ocupada solamente por el corazón. ¿Cuál es el tratamiento que van a dar? Ahora, no hay tratamiento, entre comillas, llamamos tratamiento, pero no hay. Lo que van a hacer es deparasitación. Y al darles el medicamento del Nifortimox, que no utilizamos por los efectos colaterales que llega a presentar, esto está ya descartado. El que damos nosotros es el Bensnidazol de 5 a 7 miligramos kilogramo peso por 2 meses, no son 30 días, por 2 meses, en personas menores de 50 años, siempre y cuando tengan trastornos electrocardiográficos, radiográficos y ecocardiográficos, ¿ya? Hoy en día, nosotros no les damos, porque lo que hacemos es valoración individualizada del paciente, ¿ya? Entonces, vemos primero al paciente y vemos si tiene alteraciones. Y si no tiene alteraciones, solamente hacemos el control. Ya cuando hay trastornos de ritmo, conducción, cardiomegalia, sintomatología, entonces nosotros les damos Bensnidazol de 5 a 7 miligramos por 2 meses. 2 meses. Y en la fase crónica, como tiene trastornos de ritmo y conducción, tiene insuficiencia cardíaca, dilatación de todas las cavidades, fracción de exclusión de menos del 20 o 30%, ¿cuál es la única alternativa? La alternativa es hacerle trasplante de corazón. O 2, si tiene trastornos de ritmo, bradicardias sintomáticas, tendrás que colocarle marcapaso. Y si tiene antecedentes de taquicardia ventricular o atrial fibrilación, tendrán que colocar marcapaso cardioversor desfibrilador. Y por último, si estamos viendo que pacientes que tienen arritmia tienen tendencia a la formación de trombo, ya sea en las orejuelas o en las cavidades intraventriculares, ¿qué tienen que hacer? Anticoagulación. Y obviamente les darán a ustedes antiarrítmicos, ¿no? Para la arritmia que tienen. Eso es todo. ¿Han llegado a entender? Vean qué fácil es esto de la enfermedad de Chagas y tan bonito. ¿Alguna pregunta? Doctor, Dime. disculpe, en la fase crónica nos habló del megacolón, del megaurete y del megaesófago. Para esto, o sea, ¿hay tratamiento? O sea, ¿hay algún tratamiento, como ya estamos en fase crónica, para aliviar esto? Uno. No, nada. Si tiene megaureter, ¿qué le vas a hacer? Nada. Y si tiene dólico megacolon, obviamente, si tiene sintomatología de constipación o estreñimiento crónico, lo que vas a hacer es resección de la parte afectada. Vas a hacer hemicolectomía. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias. ¿Qué pregunta más? Doctor, entonces, en ese caso del megacolon sería una colostomía, doctor, para... No, cuidado. Colostomía vas a hacer solamente, escúchame bien, no es igual colostomía a que le hagas resección del intestino. O sea, lo que vas a hacer, medio de contraste y vas a ver cuán redundante es el intestino. Y obviamente va a tener sintomatología de constipación crónica. La colostomía vas a hacer pacientes que tienen lesiones de CA a nivel de esta porción terminal del colon descendente. Recién vas a hacer cuando no tienes alternativa de hacer anastomosis, ¿ya? Lo que sucede en pacientes que tienen cáncer de recto. Entonces, que no tienes tu tejido adecuado para hacer la anastomosis, entonces tendrás que hacerle la colostomía. ¿Ya? Pero eso más que todo son procesos neoplásicos intestinales. En cambio, en el de Chagas, haz de cuenta como si fueran bláderes. ¿Ya? Entonces resecas toda esa porción dilatada y anastomosas término terminal. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Quiere preguntar algo? No. Muy bien. El día de mañana, o sea, pericarditis va a dar el doctor, ¿cómo se llama? Doctor Arandia, doctor. Arrandia, ¿ya? Él da pericarditis, taponamiento. Entonces, conmigo van a ver mañana. Mañana es jueves. Miércoles. Miércoles, ¿no? Sí. Endocarditis, vamos a ver mañana. Endocarditis. El jueves, hipertensión arterial, vamos a ver jueves y viernes. Jueves, sí, hipertensión arterial. Ya, entonces mañana endocarditis vamos a ver. ¿Ya? Está bien, doctor. Muy bien, que tengan buenas noches y los veo mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctora. gusto. Hasta luego. Que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego.